Santa Lucía, nacida en Siracusa, Sicilia, a finales del siglo XIII, se perfiló como una de las santas más veneradas en la Iglesia Católica, siendo un ejemplo de pureza y valentía en tiempos de persecución. Desde pequeña, Lucia demostró una piedad singular, inspirada por la fe cristiana que también cultivaba su madre, Eutiquia. En aquella época, el Imperio Romano vivía bajo el gobierno de Diocleciano, uno de los más feroces perseguidores de los cristianos. La fe se consideraba una amenaza para el poder imperial, y quienes profesaban el cristianismo a menudo se enfrentaban a la tortura y la muerte. Fue en este escenario que Lucia creció, alimentando una profunda devoción a Cristo. Lucia provenía de una familia noble y adinerada, y su madre, aunque cristiana, era una mujer pragmática que quería asegurar un futuro estable a su hija. A los ojos del mundo, la joven tenía todo lo necesario para tener una vida cómoda, pero su corazón estaba puesto en un ideal más elevado: servir al Señor con pureza y dedicación. Desde temprana edad, Lucía sintió la llamada a la virginidad consagrada, un gesto radical para la época. Inspirada por historias de mártires y el testimonio de santidad de otras mujeres cristianas, decidió dedicar su vida enteramente a Cristo, rechazando las propuestas de matrimonio que le presentaban. Un hecho notable ocurrió cuando la madre de Lucia enfermó gravemente, sufriendo una hemorragia incurable. Lucía, con fe inquebrantable, convenció a Eutiquia de peregrinar a la tumba de Santa Águeda, mártir venerada en Catania, creyendo que su intercesión traería la curación deseada. En la tumba de Santa Águeda, Lucía tuvo una visión extraordinaria que confirmó su llamada a la santidad. Santa Águeda se le apareció, revelándole que su fe había sanado a su madre y que ella misma sería un faro de luz para los cristianos, enfrentando el martirio por amor a Cristo. Al regresar de Catania, Lucía compartió con su madre el deseo de donar sus bienes a los pobres y vivir una vida consagrada a Dios. Eutiquia, conmovida por el milagro y la determinación de su hija, consintió y ambas comenzaron a distribuir los bienes de la familia entre los necesitados. Esta generosidad, sin embargo, atrajo la atención no deseada de personas envidiosas y de quienes deseaban los favores de Lucía. Entre ellos se encontraba un joven rico e influyente a quien Lucía había rechazado como pretendiente. Estaba furioso con su decisión de dedicarse a la fe. Indignado, el pretendiente rechazado denunció a Lucía ante las autoridades romanas, acusándola de profesar el cristianismo. En el contexto de las persecuciones de Diocleciano, esta acusación era una sentencia casi segura de tortura y muerte, pero Lucía permaneció inquebrantable. Llevada ante los tribunales, Lucia fue interrogada por el gobernador Pascasio, quien inicialmente intentó persuadirla para que negara su fe. Le ofreció riquezas y protección, pero Lucía respondió con firmeza, declarando que sus riquezas estaban en el cielo y que solo Cristo era su marido. Pascasio, enojado por la determinación de Lucía, ordenó que la llevaran a un burdel para ser deshonrada, creyendo que tal humillación rompería su resistencia. Sin embargo, ocurrió un milagro. El cuerpo de Lucia se volvió tan pesado que ni siquiera varios hombres pudieron moverla. Este prodigio enfureció aún más al gobernador, quien ordenó torturar a Lucia. Fue sometida a diversas crueldades, pero la joven lo soportó todo con una serenidad que impresionó incluso a sus verdugos, que vieron en ella una fuerza sobrenatural. Entre las torturas, Lucia fue condenada a ser quemada viva. Se prepararon montones de madera a su alrededor, pero por más que lo intentaron, las llamas no la consumieron. El fuego pareció respetar la santidad de la joven, que permaneció en oración. Los verdugos, frustrados por el fracaso de sus intentos de martirizarla, finalmente decidieron decapitarla. Antes de morir, Lucía profetizó que Siracusa sería liberada de la opresión romana, y su fe permaneció inquebrantable hasta el último momento. La muerte de Lucia fue un hito para la comunidad cristiana de Siracusa, que la veía no solo como una mártir, sino como una poderosa intercesora ante Dios. Su memoria comenzó a ser venerada poco después de su martirio, y su historia se difundió rápidamente por toda la Iglesia. Santa Lucía se ha convertido en un símbolo de luz y esperanza, especialmente en tiempos de oscuridad y persecución. Su nombre, que significa luz, estaba asociado a la fe que ilumina las tinieblas del mundo,
y su devoción creció en diferentes partes del mundo cristiano. A la intercesión de Santa Lucía se han atribuido muchos milagros, especialmente relacionados con la curación de enfermedades oculares. Por ello, es considerada la patrona de los ciegos y de todos aquellos que padecen problemas de visión, reflejo de su capacidad de ver la luz de Cristo con los ojos de la fe. Su fiesta, celebrada el 13 de diciembre, cobró especial significado en la tradición cristiana, al estar asociada a la luz que predomina en las noches más oscuras, en alusión al solsticio de invierno en el hemisferio norte. Santa Lucía se ha convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia. A lo largo de los siglos, se construyeron varias iglesias en su honor, incluida la Basílica de Santa Lucía en Siracusa, que se convirtió en lugar de peregrinación. Sus reliquias fueron distribuidas en varias partes del mundo, fomentando aún más la devoción a esta extraordinaria santa. Las historias sobre su vida se conservaron en escritos hagiográficos que inspiraron a innumerables creyentes y artistas. Santa Lucía fue retratada en pinturas, esculturas y mosaicos, a menudo sosteniendo una palma, símbolo del martirio, y un plato con los ojos, en referencia a uno de los milagros que se le atribuyen. La devoción a Santa Lucía no se limitó al mundo católico. En algunas tradiciones ortodoxas también es venerada, siendo reconocida como un ejemplo de valentía y fe. Su historia trascendió las barreras culturales y religiosas. Durante la Edad Media, Santa Lucía fue una de las santas más populares del cristianismo. Su intercesión fue invocada a menudo en tiempos de guerra y plaga, y muchas comunidades celebraron su fiesta con procesiones y rituales especiales. La devoción a Santa Lucía es particularmente fuerte en Escandinavia, donde su fiesta se celebra con ceremonias ligeras. Mujeres jóvenes vestidas de blanco que representan al santo llevan velas en procesiones, simbolizando la victoria de la luz sobre las tinieblas. En Siracusa, su ciudad natal, la fiesta de Santa Lucía es un gran acontecimiento, con miles de fieles participando en misas, procesiones y celebraciones en su honor. Su memoria es un vínculo entre los cristianos y su historia de resistencia y fe. Santa Lucía sigue siendo fuente de inspiración para los cristianos de todas las épocas, recordándoles que la verdadera luz no proviene del mundo, sino de Dios. Su vida es un testimonio de que la fe puede iluminar incluso los momentos más oscuros. La memoria de Santa Lucía se transmitió durante generaciones a través de relatos orales y escritos hagiográficos como la Legenda Áurea, colección medieval que perpetuó su historia en varias culturas. Esta obra contribuyó a difundir su fama por todo el cristianismo. En su representación iconográfica, Santa Lucía suele aparecer sosteniendo un plato con los ojos, simbolizando tanto el martirio como los milagros asociados a la visión. Esta imagen se ha convertido en una de las más reconocibles entre los santos católicos. El plato con ojos, aunque a menudo se interpreta literalmente, también tiene un profundo simbolismo espiritual. Representa la visión interior, la capacidad de ver con los ojos de la fe, algo que Lucía demostró en su vida de entrega total a Dios. En la tradición artística del Renacimiento, Santa Lucía fue pintada por maestros como Domenico Veneziano y Francesco del Cosa. Sus obras la retratan con una apariencia serena, reflejando su pureza y la fuerza espiritual que la sostuvo ante las tribulaciones. La devoción a Santa Lucía se extendió rápidamente después de su martirio, con muchos informes de milagros que reforzaron su fama. Las iglesias dedicadas a ella surgieron no solo en Italia, sino también en otras partes de Europa y Oriente Próximo. En Roma, una iglesia construida en su honor en el siglo IV se convirtió en centro de peregrinación. El sitio fue testigo de innumerables milagros, incluidas curaciones inexplicables, que establecieron a Santa Lucía como una de las santas más populares del cristianismo. En tiempos de plagas, guerras y calamidades, a menudo se invocaba a Santa Lucía como protectora e intercesora. Su capacidad para permanecer firme en su fe, incluso bajo presión extrema, inspiró a los cristianos a perseverar en la adversidad. Durante el Renacimiento, Santa Lucía se convirtió en un tema central en obras de teatro y música sacra. Su historia fue dramatizada para inspirar a los fieles y educar a los jóvenes sobre la importancia de la virtud y la fidelidad a Dios. Uno de los aspectos más llamativos de Santa Lucía fue su valentía inquebrantable.
Al rechazar ofertas de renunciar a su fe para salvar su vida, demostró un testimonio de que el amor a Cristo supera incluso el miedo a la muerte. Las fiestas en su honor, celebradas el 13 de diciembre, destacaron por su carácter luminoso. Las procesiones con antorchas y velas simbolizaban la luz de Cristo que Lucia reflejó en su vida, especialmente en tiempos de persecución. En Escandinavia, su fiesta se celebra de una manera particularmente singular. Mujeres jóvenes vestidas de blanco, con coronas de velas, desfilan por las calles, simbolizando a Santa Lucía como portadora de luz. Esta tradición fortaleció su popularidad más allá de los países católicos. El significado de Santa Lucía como portadora de luz es también una invitación a los cristianos a hacer luz en el mundo, iluminando los caminos de la fe y la esperanza para quienes viven en las sombras de la desesperación y la duda. Santa Lucía es un claro ejemplo de cómo los jóvenes, movidos por la fe, pueden transformar vidas. Su testimonio demostró que incluso en su fragilidad, un alma dedicada a Dios puede influir en generaciones. Monjes y sacerdotes han conservado registros históricos sobre Santa Lucía a lo largo de los siglos. A pesar de algunas lagunas, la esencia de su historia sigue viva, reforzada por la tradición oral y la devoción popular. En Siracusa, su ciudad natal, su influencia es evidente no solo en la espiritualidad local, sino también en la identidad cultural de la región. La fiesta de Santa Lucía es uno de los eventos más esperados del año y atrae a peregrinos de todo el mundo. La Basílica de Santa Lucía en Siracusa alberga reliquias y artefactos asociados con el santo. Este sitio sagrado es un testimonio del impacto duradero de su vida y su devoción a Cristo. Durante siglos de persecución religiosa, Santa Lucía fue vista como un modelo de resistencia pacífica. Muchos cristianos perseguidos invocaron su intercesión, encontrando en ella un ejemplo de valentía inquebrantable ante la adversidad. Los milagros atribuidos a Santa Lucía son numerosos y variados. En muchos casos, las personas han reportado curaciones de enfermedades oculares y otras dolencias, fortaleciendo la creencia de que ella intercede especialmente por aquellos que sufren físicamente. A lo largo de los siglos, Santa Lucía ha sido asociada no solo con la salud física, sino también con la claridad espiritual. Su vida fue un testimonio de que la verdadera visión no está en los ojos del cuerpo, sino en el alma iluminada por la gracia divina. El culto a Santa Lucía también se ha incorporado a las tradiciones populares de varias culturas. En Italia, por ejemplo, muchas regiones tienen costumbres específicas para honrar al santo, como la preparación de comidas especiales y coloridas procesiones. La devoción a Santa Lucía trasciende las barreras culturales y lingüísticas, uniendo a cristianos de diferentes partes del mundo en un amor común por la santa que brilló como un faro en tiempos oscuros. En Brasil, Santa Lucía es venerada por varias comunidades católicas, especialmente en regiones de colonización italiana. Su fiesta es motivo de celebración, con misas y procesiones que ensalzan su fidelidad a Dios. Para los jóvenes, Santa Lucía es un modelo de pureza y determinación. Su vida es un recordatorio de que incluso las tentaciones del mundo pueden superarse cuando el corazón está completamente enfocado en Dios. El ejemplo de Santa Lucía también inspira a quienes enfrentan dificultades para vivir su fe públicamente. En una época de secularismo, vuestra valentía es una invitación a testimoniar el Evangelio sin miedo. Se siguen leyendo y estudiando relatos de su vida en todo el mundo, no solo como ejemplo histórico, sino como modelo espiritual para los cristianos de todas las épocas. Santa Lucía es reconocida como una de las grandes mártires de la Iglesia, junto a figuras como Santa Águeda y Santa Cecilia. Todas ellas, mujeres jóvenes y valientes, demostraron que la fuerza de la fe trasciende cualquier fragilidad humana. En tiempos de persecución, como los que enfrentó Lucía, los cristianos encontraron inspiración en el testimonio de los mártires. Sus historias fueron contadas en secreto, en las catacumbas, como una forma de fortalecer a la comunidad y mantener viva la esperanza. La muerte de Santa Lucía no representó el fin de su influencia, sino el comienzo de un legado que se extendió a lo largo de los siglos. Su martirio fue una semilla plantada en el corazón de los fieles, que dio frutos de valentía y devoción en toda la Iglesia. Un aspecto fascinante de su historia es la conexión que establece entre luz y fe.
Lucía no solo iluminó con su fidelidad los caminos de los primeros cristianos, sino que continúa siendo luz espiritual para quienes buscan a Dios. En las comunidades agrícolas, especialmente en la Europa medieval, se invocaba a Santa Lucía para bendecir las cosechas y asegurar la prosperidad. Esta devoción muestra cómo su figura se integró en la vida cotidiana, reforzando su cercanía con el pueblo. A lo largo de los siglos, han surgido muchas leyendas en torno a su vida, cada una de las cuales destaca diferentes aspectos de su santidad. Si bien algunos pueden estar embellecidos, el núcleo de su historia permanece: una joven que eligió la muerte en lugar de negar su fe. La valentía de Santa Lucía es particularmente impresionante teniendo en cuenta su edad. Joven y sin la protección de una familia influyente, enfrentó la autoridad romana con una confianza que solo puede explicarse por su profunda comunión con Dios. Los relatos de Santa Lucía a menudo destacan la serenidad con la que enfrentó la tortura y la muerte. Esta paz, incomprensible para sus verdugos, es testimonio del poder de la gracia divina que la sostuvo en todo momento. La fiesta de Santa Lucía, celebrada el 13 de diciembre, es especialmente significativa en el contexto litúrgico del Adviento. Nos invita a esperar la luz de Cristo, que brilla en las tinieblas como brilló Lucía en su tiempo. En muchos lugares, la fiesta de Santa Lucía incluye cantos tradicionales, como la famosa Santa Lucía, que celebra su santidad y su papel como portadora de luz. Estas canciones se transmiten de generación en generación, perpetuando su memoria. En Italia, especialmente en Sicilia, se celebra Santa Lucía con platos tradicionales, como la cuchilla, un dulce elaborado a base de trigo y miel. Este alimento es un recordatorio de su generosidad hacia los pobres y de la divina providencia. El simbolismo de sus ojos, que aparecen en muchas representaciones, refleja su claridad espiritual. Incluso en el sufrimiento, Lucía vio más allá de las circunstancias inmediatas, fijando su mirada en Cristo, autor y consumador de su fe. La devoción a Santa Lucía creció aún más durante el período de las Cruzadas, cuando sus reliquias fueron llevadas a diferentes puntos de Europa. Esta dispersión ayudó a consolidar su fama como santa de alcance universal. Las reliquias de Santa Lucía, hoy conservadas en Venecia, son veneradas por peregrinos de todo el mundo. Este lugar se ha convertido en un centro de devoción, atrayendo a quienes buscan curaciones y bendiciones especiales a través de su intercesión. La figura de Santa Lucía suele asociarse con la fuerza femenina en el cristianismo. Ella demostró que la aparente fragilidad de una joven puede transformarse en una fuerza invencible cuando está anclada en Dios. En los tiempos modernos, Santa Lucía sigue siendo una fuente de inspiración, especialmente para los jóvenes. Su vida es un recordatorio de que la búsqueda de la santidad no se limita a un momento o circunstancia específica. En la liturgia de la Iglesia, Santa Lucía es recordada no solo por su martirio, sino por su inquebrantable fidelidad. Su vida se celebra como un ejemplo de cómo el amor a Cristo puede superar cualquier sufrimiento. En muchas culturas, la devoción a Santa Lucía va acompañada de actos de caridad. Inspirados por su generosidad, los fieles dedican su festival a ayudar a los pobres, continuando su legado de compasión y servicio. La luz de Santa Lucía brilla especialmente en tiempos de oscuridad, cuando la fe es puesta a prueba. Su historia nos enseña que incluso en las peores circunstancias, Dios es fiel y sostiene a quienes confían en Él. Para los artistas cristianos, Santa Lucía es un tema de inspiración constante. Su imagen aparece en vidrieras, frescos y pinturas, cada uno de los cuales transmite la belleza y la fuerza de su fe. La popularidad de Santa Lucía en Escandinavia es un fenómeno notable. Aunque la región adoptó el protestantismo, la celebración de su fiesta se conservó como expresión de identidad cultural y espiritual. La perseverancia de Santa Lucía frente a la tortura es un recordatorio de que el martirio no es solo una tragedia, sino una victoria. Nos muestra que la verdadera vida está en Cristo, incluso cuando el cuerpo perece. Los escritos de los padres de la Iglesia mencionan frecuentemente el ejemplo de Santa Lucía como modelo de virtud femenina. Su pureza, valentía y amor a Dios se presentan como ideales a imitar. Muchos santos, a lo largo de la historia, se inspiraron en el ejemplo de Lucía.
Su vida es un testimonio de que la santidad es posible, incluso en circunstancias de gran sufrimiento y oposición. Santa Lucía nos recuerda que la fe es una luz que no puede ser apagada por las tinieblas del mundo. Su testimonio sigue iluminando el camino de los fieles, señalando la esperanza eterna en Cristo. La memoria de Santa Lucía continúa transmitiéndose no solo en contextos religiosos, sino también en celebraciones culturales que la honran como portadora de luz y símbolo de esperanza. Estos eventos conectan a generaciones con la herencia de fe que representa. En el folclore siciliano, Santa Lucía es considerada una protectora cercana del pueblo. Las historias sobre su intercesión en tiempos de hambruna y plaga refuerzan la idea de que su presencia espiritual permanece activa en la vida de los fieles. Para muchos teólogos, la vida de Santa Lucía es un ejemplo de la teología del martirio, donde la entrega total a Dios refleja el sacrificio de Cristo. Su valentía ante la muerte es vista como una prefiguración de la victoria pascual. Las reliquias de Santa Lucía, además de ser objeto de veneración, simbolizan la conexión física entre los fieles y la historia sagrada de la Iglesia. Peregrinar para venerar sus reliquias es un acto de devoción que reafirma la fe en su intercesión. Entre los niños, Santa Lucía suele presentarse como una amiga celestial que ilumina sus caminos. Su historia inspira a los jóvenes a buscar la santidad desde temprana edad, recordando que la edad no es impedimento para la fe. La profundidad espiritual de Santa Lucía es una invitación a meditar sobre el valor de la pureza y la entrega a Dios. En un mundo a menudo marcado por el materialismo, su vida nos orienta hacia valores más elevados. Santa Lucía es también un poderoso ejemplo de resistencia a las presiones sociales y políticas. Ella nos muestra que incluso en contextos de injusticia, es posible permanecer fieles a la conciencia iluminada por la fe. En la espiritualidad cristiana, la luz es a menudo un símbolo de Dios. Al asociar a Santa Lucía con la luz, la Iglesia refuerza su mensaje de que la santidad es una participación en la vida divina misma. Durante el Concilio de Trento, que reafirmó muchos aspectos de la fe católica, santos mártires como Santa Lucía fueron destacados como modelos de fidelidad. Su historia sirvió para inspirar renovación espiritual en tiempos de reforma. En las comunidades católicas de Oriente, también se recuerda con cariño a Santa Lucía. Aunque algunas tradiciones litúrgicas varían, su valentía y fe se celebran universalmente. Santa Lucía no buscaba reconocimiento ni fama. Su única ambición era vivir para Cristo. Esta humildad es una lección para todos los que desean seguir el camino de la santidad en su propia vida. A lo largo de la historia, muchos de los que afrontaron dificultades encontraron consuelo en invocar a Santa Lucía. Su vida es un recordatorio de que Dios sostiene a quienes confían en Él, incluso en las situaciones más difíciles. La luz de Santa Lucía es especialmente significativa en tiempos de crisis espiritual. Su historia nos invita a reavivar la llama de la fe y a comprometernos nuevamente con el Evangelio. En la literatura cristiana, se menciona a menudo a Santa Lucía como ejemplo de santidad femenina. Su testimonio es una fuente de inspiración para escritores, poetas y eruditos que exploran la belleza de la fe vivida. En momentos de duda o desesperación, se anima a los fieles a mirar a Santa Lucía como modelo de confianza en Dios. Su vida nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la comunión con Cristo. La popularidad de Santa Lucía en la tradición escandinava refleja su universalidad. Incluso en culturas donde se ha adaptado el cristianismo, ella sigue siendo una figura central de devoción y admiración. Las procesiones de luces que se celebran en su honor no son solo eventos culturales, sino expresiones de fe viva. Simbolizan la victoria de la luz sobre las tinieblas y la presencia de Cristo en la vida de los fieles. Santa Lucía nos invita a ver más allá de las apariencias, buscando la verdadera luz que es Cristo. Su vida nos enseña que la verdadera visión es la que nos lleva a la eternidad. En el mundo contemporáneo, donde tantas distracciones compiten por la atención de los jóvenes, Santa Lucía es un ejemplo de concentración y determinación. Ella nos desafía a elegir lo eterno sobre lo fugaz. Se siguen informando de milagros asociados con Santa Lucía, especialmente entre quienes enfrentan dificultades físicas o espirituales. Su intercesión es señal de que la gracia de Dios actúa todavía en nuestros días.
Para los teólogos, Santa Lucía es una figura que representa a la Iglesia como luz en el mundo. Así como brilló en su día, la Iglesia está llamada a brillar con la luz de Cristo para todas las naciones. La humildad de Santa Lucía, incluso ante la grandeza de su martirio, es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. Ella nos enseña a buscar siempre la gloria de Dios y no la nuestra. En los hogares cristianos, la devoción a Santa Lucía suele transmitirse como parte de la formación espiritual de los niños. Sus historias inspiran a los pequeños a crecer en la fe y el amor por Dios. El ejemplo de Santa Lucía trasciende las barreras del tiempo y la cultura, recordando a todos que la santidad es un llamado universal. Su vida es prueba de que Dios obra a través de personas comunes y corrientes para realizar obras extraordinarias. Así, la vida de Santa Lucía permanece como una llama que nunca se apaga, iluminando los caminos de quienes buscan a Dios. Su martirio no fue en vano, sino un testimonio eterno de la luz que vence las tinieblas.